Soñando sueños con José Ignacio Carmona. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres. Es un placer volver a saludar a José Ignacio Carmona. Bienvenido, Iñaki. Bien hallado otra vez, Raquel. Vamos a recorrer un nuevo camino en este viaje que emprendimos contigo ya hace bastantes programas y que nos invita a explorar pues la mística, la Kabbalah, el misterio, los datos más curiosos acerca de los judíos y el judaísmo en España y en el mundo. Sí, correcto. Es una de las... nos lo hemos propuesto así y así era también recogido en el libro en el que estoy haciendo. Todos estos temas y muchos otros que tienen que ver con aspectos muy desconocidos del judaísmo van a aparecer en ese libro, en ese manual amplio de esoterismo, Raquel. Y hoy, ¿de qué nos vas a hablar en este capítulo propio de Radio Sefarad? Pues sí, mira, hay un tema que es muy, muy desconocido. Yo sé que a veces, igual que hemos tocado temas de la Kabbalah, bueno, los que has referido, incluso de, obviamente, la cultura, de la ética judía, la globalización, todo lo que quieras. Pero hay temas que son muy desconocidos y que me di cuenta hace tiempo que tienen un público que está muy interesado en ellos. Y este es lo que voy a extractar en el futuro libro que aprovecho para anunciar. Obviamente va muy, muy desarrollado este tema y con más profundidad, pero es la relación de los inicios de la masonería con los judíos, que es un tema que muy poca gente fuera de ese ámbito conoce. O sea que es un tema que a mí me atrae muchísimo, sobre todo por la amistad que tuve con el gran maestre de la masonería israelí, que era León Feldis Bandel, que él había escrito algunas notas dispersas. Y en Tel Aviv, en su casa, tuvimos una serie de conversaciones que además los dos coincidíamos que era un tema que era muy desconocido y por desconocido inédito. Y porque, claro, cuando hablamos de la primera, los inicios de lo que es la masonería, ¿no? Siempre pues hemos dicho que es deísta, a lo mejor, y más, la gente lo identifica como una cosa más del contexto cristiano, y hay mucha pedagogía que hacer, ¿no? Porque, mira, los judíos comienzan a ingresar en lo que es esta primera masonería después de la creación de la primera Gran Logia de Londres de 1717. Pues empiezan prácticamente ya en aquella época, se cita prácticamente con los inicios de la masonería, la iniciación del rico comerciante judío del Valle, que este es uno de los que está acreditado históricamente, y luego pues acuérdate que, nos vamos a acordar todos, que en Inglaterra los judíos habían sido expulsados en el año 1290 por el rey Eduardo, y después algunos judíos secretos, entre comillas esto, claro, pues fueron ingresando en el país bajo la apariencia de católicos españoles o portugueses, asistiendo a misa de las embajadas, ¿no? De España, Portugal, Francia. Pero luego, bueno, pues disfrutando del ambiente liberal que empieza a imperar en Inglaterra, Holanda, pues estos judíos ya se van mostrando más abiertamente en su judaísmo, y en 1655 el rabino sefardita Menashe Ben Israel de Ámsterdam pues eleva una petición a Cromwell que permita oficialmente el asentamiento de judíos en Inglaterra, y bueno, pues ahí a través de estos asentamientos ya más progresivos sí sabemos e historiamos la relación de judíos sefarditas. Los dos primeros judíos que reciben títulos nobiliarios en Inglaterra, que fueron sefarditas, por cierto, Solomón de Medina y Moisés Montefiori. O sea, que estos son muy conocidos dentro de la historia judía. Montefiori recibe el título de nobleza en 1837 y es sabido que era masón activo, y en su honor, además, fundaron los judíos ingleses la Logia Montefiori en 1864. Tampoco debe sorprendernos que la primera mención a lo que es a un judío masón
que data de 1716, fíjate, se refiere al sefardita Francis Francia, que también era conocido como el judío jacobita, ¿no? Aparece así en un periódico inglés de 1877. En 1732, pues ya sabemos otros muchos nombres, incluso hay registros de logias enteras que aparecen ya nombres como Nathan Blanc, John Hart, Israel Segalan, Nicolás Abraham, John Costos también en el tiempo. Es decir, hay una prosapia, sobre todo de apellidos también de origen portugués y sobre todo también español, formando parte de esas primeras logias. Y luego más tarde, bueno, tenemos un caso muy conocido que es del rabino Judá Jacobo León, conocido como León Templo, quien en 1675 ya había traído a Londres sus modelos del Templo de Jerusalén y del Arca de la Alianza, que había construido o había hecho construir él mismo. Y fíjate tú que el primer gran secretario ya de la logia de los antiguos, antes de la constitución de la primera logia conocida, eh, le da el tratamiento de hermano, con lo cual ya era prácticamente también masón. Y lo curioso de él es que prácticamente también es una persona que sus reconstrucciones era muy experto en heráldica. El actual escudo de lo que son las constituciones de la Gran Logia de los Antiguos está basado en los trabajos de este judío también. Eh, Cuando van a Estados Unidos, también se va a apreciar el aporte de estos primeros judíos sefarditas. El primer judío iniciado en Estados Unidos fue en Georgia, fue Moshe Nunis, iniciado en 1733, enterrado con honores masónicos, y en Estados Unidos, en esos principios, ha habido grandes maestros judíos como Moisés Seixas en Rhode Island en 1791 y otros muchos. Claro, lo interesante, Raquel, aparte bueno, todo este tema histórico, es recordar, y le va a sorprender mucho a nuestra audiencia, incluso a muchos masones, te lo puedo asegurar, el 90%, ya lo hablaba con León Feldis, que o sea, este hombre era un hombre afable, muy culto, era un hombre, había sido cónsul por todo el mundo, había recogido muchísimo de la historia de la masonería. Y fíjate que casi todas las palabras sagradas y de paso establecidas en casi todos los órdenes y grados masónicos son de origen hebreo. Eso la gente, claro, que no está familiarizada con lo que es la masonería, lo desconoce, así como muchas invocaciones, ¿no?, en el ritual, como el del nombre divino El Shaddai, que están documentadas en las antiguas tradiciones y que solo a la luz de la Kabbalah podemos interpretar muchos significados simbólicos de lo que hoy en día es la masonería. No me voy, porque tendría que descubrir un montón y no tenemos tiempo, de relaciones simbólicas basadas en la Kabbalah. En el libro, ahí claro, lo trato con más profundidad. Y también cuando se hablaba muchísimo del tema de la palabra perdida, que es un mito de la masonería, figúrate tú, hay quienes han defendido que precisamente es un término judío, que el gran secreto de lo de la masonería, simbólico, se traduce del hebreo a ver, se hace como una pregunta, a ver, ¿qué es eso de la palabra perdida? O quién está de la palabra perdida? Y se dice que la palabra sale de la boca de Adonai. Fíjate si hay una gran influencia de lo que es el mundo judío. Y no solamente eso también. Uno de los momentos más importantes, y ya voy concluyendo, Raquel, que es la apertura y cierre de los trabajos masónicos cuando nos reuníamos. Bueno, yo he sido masón, no sé si lo he dicho, pero bueno, ahora estoy en sueños, la logia Aleph, y cuando te reúnes a hacer tus trabajos y tus asambleas y tus reuniones, pues en ese momento de apertura y luego el cierre de los trabajos, ahí se marca, está muy inspirado en la tradición judía, se marca una separación entre el tiempo sagrado y el tiempo profano. Se relaciona íntimamente todo esto con el mundo judío, y hay una señal simbólica que se hace de vinculación con la Shejinah, con la presencia divina. Fíjate si está influido todo lo que son los trabajos masónicos con lo que es el mundo judío.
y uno de los grandes estudiosos, nada sospechoso de judaísmo, como era Monseñor de Beaucou, que tiene muchos trabajos que ha estudiado precisamente las antiguas logias y arquitectos de la Edad Media. Él, por influencia obviamente de un libro que se llama De Templo Salomonis Liber, basado en el Templo Salomón, él hablaba de que todos estos arquitectos constructores, fíjate tú, de la Edad Media, prácticamente estaban influidos por la Kabbalah, por las diferentes concordancias entre las medidas, las proporciones, las letras, los números y claro, las palabras sagradas correspondientes a determinados grados que se iban adquiriendo con el paso del tiempo, que resultan de las dos columnas que se hallaban en el atrio del templo de Salomón, Jaquín y Boaz, que se traducen también por Israel está en su fuerza, más o menos, ¿no? Masónicamente. Y bueno, pues hay una columna que está por encima de todas ellas, como es Elohim Tesabot, y esto es una especie de pasada o ya te digo, he intentado recopilar todo, incluso los aspectos más profundos de la Kabbalah que hay incluso cuando se da uno la mano, porque en las falanges están empresadas los nombres de Dios, los nombres, y de alguna manera, por de ese valor numérico, cuando se juntan determinadas falanges, incluso hay una correspondencia simbólica que alude también a otras realidades más profundas, pero siempre inspirados en la Kabbalah. Entonces, esto hoy lo quería incluso hacer un paso por lo que está historiado y una anécdota muy bonita, Raquel, si me permite. Sí, claro, por supuesto. Porque al final la vida, como digo yo, está así, las especulaciones, la historia, todo esto está muy bien, pero la vida se llena de las pequeñas anécdotas y de las emociones. Entonces, cuando después de muchos años, Toledo, con todo el simbolismo que tenía en el mundo, tanto no solamente a nivel universal, ¿no? Por lo que ha significado la ciudad de las tres culturas, todo lo que ya sabemos, esta es una anécdota muy desconocida que yo quiero sacar ahora aquí a la luz. Y es que la primera vez que se empezó a trabajar en masonería en tiempos modernos, que se levantó una logia, la logia Aleph, no voy a decir en cuál, obviamente, por discreción, pero en un hotel de Toledo, después de los trabajos, nos tenía que dar en el ágape, que forma parte de una comida ritual, pues resulta que quien hizo la comida, figúrate tú qué coincidencia, y ahora es que para mí es muy bonito contar, era un cocinero judío. Y cuando les dimos las gracias por la comida, porque habíamos comido extraordinariamente bien, salió el cocinero y dijo, escucha atentamente, dijo, quien tengo que dar las gracias soy yo a vosotros, porque cada vez que os reunís se reconstruye simbólicamente el templo. Wow. Esto es una anécdota absolutamente real. Y que una persona que no está familiarizada con la masonería, seguramente el hombre, cuando dijo esa apreciación tan sentimental, pero también tan simbólica, obviamente una persona instruida, a mí me pareció increíble. Por eso hoy he querido tener este guiño y darlo a conocer en sus aspectos que son completamente inéditos, ya te digo. Hoy, bueno, muchos judíos masones lo sabrán, obviamente, se habrán interesado, pero no conocerán el recorrido y muchas de las pequeñas cosas que nos da tiempo a contar, pero desde luego hoy creo que es una de las curiosidades que quería tocar, Raquel. Bueno, y que te agradecemos muchísimo que seas tan generoso con Radio Sefarat, igual que es aquí. Un adelanto de ese libro que estás preparando en este tema que bueno, que para algunos les parecerá muy peligroso este programa. Judíos y masones juntos, conspiración judío-masónica, señores y señoras. Sí, pero figúrate, también es un poco pedagógico también, porque realmente más que conspiración, si te das cuenta, mira, yo por ejemplo... No, lo he dicho de broma totalmente, sí, ¿sabes? Sí, lo sé. Sí. Pero cuando yo fui a Tel Aviv y trabajé allí en la Logia Fraternidad, invitado por este hermano, amigo, un hombre mayor, 92 años, un hombre al que respeté absolutamente, en la Logia Fraternidad que él levantó, y este hombre es una figura mundial,
se trabajaba en todas las religiones, ¿eh? O sea, había miembros de todas las religiones, y yo muchas veces esto lo saco a colación porque creo que a veces con toda esa pátina que se le está dando por total ignorancia y desconocimiento y esa asociación que algunos quieren ver peligrosa, yo invito a que, por favor, como siempre se dice, se escuche y se documente la gente y se deje de tonterías, porque realmente detrás de todo ello hay un universalismo y hay una cultura de encuentro, que bueno, que simplemente es eso, ¿no? Es una filosofía para procurar hombres mejores para la sociedad y nada más. No hay nada de conspiranoico ni nada de asociación judeo-masónica peligrosa para otro, hay que destruir muchas veces mitos, y los mitos se destruyen confrontándolos y no ocultándolos. Y con datos y haciendo pedagogía como has hecho tú en este programa. Te esperamos en la siguiente entrega de Soñando Sueños. Muchas gracias. Venga, un saludo, Raquel.